tenemos la grata presencia del general Daniel Mora Ceballos, ex ministro de Defensa, ex congresista y presidente de la Comisión de Educación. En estos instantes nos va a presentar su libro, Los desafíos de la Universidad Peruana. La idea de este libro va a pasar al libro. Yo quisiera hacer una breve introducción de lo que ha sido la Universidad Peruana. Puedo discrepar con Zenón, a pesar que Zenón me ha acompañado mucho en la lucha por la nueva ley universitaria. Pero nosotros, cuando yo me hice cargo de la Comisión de Educación, la primera ley que comenzamos a trabajar fue la reforma magisterial. Realmente me conocen más por la ley universitaria, pero nosotros hemos sacado toda la ley de educación. La reforma magisterial, en noviembre del 2012, luego comenzamos a sacar la ley de moratoria para que no se creen más universidades, para poder trabajar tranquilamente la ley universitaria. Y la última que acaba de promulgar este gobierno, la ley de institutos, que también la sacamos nosotros y estuvo dormida más de un año hasta que se ha promulgado. Entonces, ¿por qué cuando sacamos la ley de reforma magisterial, la doctora que estaba de ministra de Educación, Patricia Salas, me pidió que escribiera cómo había sido producto, cómo se había producido la ley de reforma magisterial? Que por primera vez habíamos sentado al SUTEC en la mesa, hasta Sendero Rojo había estado en la mesa, para que vieran cómo se elabora una ley que no es fruto de una persona, sino es fruto de lograr ciertos consensos. Y bueno, dejamos ese paso porque fue también una lucha tremenda sacar la ley de reforma magisterial, pero no tenía la connotación en términos crematísticos como lo tenía la ley universitaria. Entonces, cuando comenzamos a hacer la ley universitaria, y yo quisiera decirle, porque muchos dicen, ¿qué sabe el general de ley universitaria y estas cosas? El que ha sido profesor universitario más de 20 años en la Universidad de Lima, en la Facultad de Ingeniería Industrial, he sido coordinador del área de matemáticas aplicadas, estudié construcciones en Francia de teniente, soy ingeniero mecánico también, y una maestría de administración en la Universidad de Lima. Aparte también Derecho Internacional Humanitario, que estudié diplomado en Italia. Entonces, algunas cosas, y he sido profesor también en la Academia Politécnica de Chile. Entonces, cuando terminamos la gran marcha de luchas por lograr la ley universitaria, queríamos dejar plasmado, y me pidieron muchos, que como no habíamos hecho el libro sobre cómo fue la ley de reforma magisterial, que la ley universitaria, que había tenido tantos tropiezos y tantas luchas contra tantas mafias, que la dejáramos escrito para que vean realmente cómo encontramos la Universidad Peruana. Pero lo que les quiero decir acá, y acá en este libro también se analiza, y yo lo digo quizás en forma cruda, por eso digo que a lo mejor no le va a gustar mucho a Zenón, porque él es de San Marcos. Entonces, en una oportunidad yo dije, ¿qué ha hecho San Marcos por el Perú? Y yo mismo me respondí, nada. Casi me matan en San Marcos. Porque la cuatricentenaria Universidad de San Marcos muy poco sirvió al Perú en los 400, casi 60 años que tiene de historia. Sirvió para los intereses coloniales. Las primeras carreras que dio San Marcos fue teología, y decía claramente para evangelizar a los indios. Y después se le comenzó a dar jurisprudencia al derecho, que decía para estructurar toda la legalidad para explotar mejor a los indios en las mitas y en las encomiendas. Y así fue, y algo de las artes después. Y entrada a la República seguimos con una universidad que nunca sirvió al Perú. Entrada a la República fue en el año 1850 y más adelante que recién se comienza a pensar en el Perú. Y fue Pardo que en el año 1860 comienza creando, en el 75 posteriormente, la Escuela de Ingenieros. Y se comienza a pensar en la industrialización del Perú. Por eso cuando hablan acá, si ya estamos en la cuarta revolución industrial, y debemos pensar en una universidad diferente, si nosotros no hemos participado en ninguna revolución. ¿Cuál revolución industrial hemos participado?
Cuando en el Perú también se hicieron cosas, pero por esfuerzo individual, no por esfuerzo deliberado de un Estado. Y así pasó con la universidad y en el avance tecnológico que también se ha hablado acá. El Perú construyó un submarino, ¿sabían ustedes? En Paita. En 1890 y tantos construyó el Perú un submarino que fue traído en partes hasta el Callao. Que el Perú construyó, al igual que construía Estados Unidos su vehículo el Forte y en Francia el Peugeot, en el Perú se construía el auto Grieve en la misma época, que acá se construyó el primer motor de 4 cilindros del doble de potencia que el francés o el norteamericano, que se construyó un auto que parecía un Rolls Royce, que se construyó en un taller en la Avenida Brasil y que se paseó en 1907 por todas las calles de Lima para entusiasmar a los empresarios y a los banqueros para que invirtieran, igual que hacía Ford en Estados Unidos o igual que hacía Peugeot en Francia. Acá no hubo empresarios mercantilistas, la mayoría, ni banqueros que quisieran financiar ese proyecto, y el motor había sido hecho acá, todo era hecho acá. El Perú construyó mini submarinos también, construía rieles de ferrocarril, vagones de ferrocarril. Ahora se demoran 4 años para traer 15 vagones más para el tren eléctrico. El Perú tuvo una primera fábrica de armas, 1919, Los Andes, en el Rima. Entonces, ¿qué nos ha pasado? La población, los pueblos nunca tienen la culpa, sus dirigentes. Y cuando Grieve fue a llevar en su carro al presidente de la República, que era Leguía, porque nadie le quería financiar para hacer 6 carros, 3 carros para la prefectura en ese entonces y 3 carros para correos. Entonces dijo, voy donde Leguía, pues, que era el presidente. Ya que ningún empresario quiere invertir, me voy donde el presidente, a ver si el Estado invierte. Y se fue con su carrito, que era la novedad en Lima en ese entonces. Y lo recibe Leguía y le enseña el carro. ¿Y qué le responde Leguía? ¿Tú crees que con tu carro peruano vas a ganar a los norteamericanos? Esa fue la respuesta. Y así hemos pensado con esa bajo autoestima toda la vida. Entonces este libro se relata esa parte de la historia de nuestro país. Relata cómo no hemos avanzado nada económicamente y relata fundamentalmente la importancia que tiene la calidad educativa en el crecimiento y desarrollo de un país. Cómo el crecimiento y el desarrollo y el incremento del PBI es influido por una educación de calidad. Se muestran cuadros donde mostramos, por ejemplo, que internacionalmente cómo la educación de calidad contribuye al crecimiento del PBI. En el caso, por ejemplo, de los países del sudeste asiático, Singapur, Corea, contribuyen hasta el 2.5 del crecimiento del PBI en esos países. Y está la curva hecha. Es decir, si un país asiático creció 8%, 2.5 se lo deben a la educación de calidad, superior de calidad. Y ahí en ese cuadro veremos el Perú en qué lugar está, menos 2.5. Es decir, en el Perú la educación jala el crecimiento hacia abajo. Retrocedemos con la educación que tenemos. Y tampoco los países latinoamericanos pueden sacar pecho, porque Chile, Argentina, Brasil también están por debajo de la línea del crecimiento, de lo que puede contribuir la educación superior de calidad al crecimiento del PBI, al desarrollo de los pueblos. Argentina está en menos 0.5, Brasil igual. Jalan la educación latinoamericana en general, jala el crecimiento hacia abajo, pero nosotros estamos peor. Somos un país rezagado en una región rezagada. Eso es lo peor que podemos tener. ¿Y tuvimos una educación mejor? Sí, yo provengo de un colegio
secundario, como mi colegio Ricardo Bentín, por ejemplo, mi gran unidad escolar. En la década del 50 al 70 hubo mejor educación que ahora. Había educación para el trabajo, secundaria común, secundaria comercial, secundaria industrial, etc. Había laboratorios y todo eso. ¿Cómo hemos retrocedido? Entonces mostramos, por ejemplo, que la pobreza, que actualmente estamos en 22%, en 1970 ya teníamos 22% de pobreza. Y con datos del Banco Central de Reserva, cómo hemos ido desde el 70, comenzamos a caer también otra vez hasta que llegamos a 58% de pobreza y nuevamente a trepar y llegar ahora al nivel de pobreza que teníamos en 1970, hace más de 40 años. Es decir, hemos perdido 2 generaciones. ¿Y cómo encontramos que al incrementarse la demanda en nuestro país, la mejor solución que se dio fue que cualquiera pueda crear universidades? Y ahí surgieron más de 90 universidades. Cuando nosotros dimos la ley de moratoria para que no se creen más universidades, habían 44 proyectos de universidades esperando. Y con el malhadado decreto legislativo 882 se comenzó a mercantilizar la educación, hacer que la educación sea considerada una mercancía, hacer que la educación fuera considerada un objeto cualquiera, un caramelo, un chocolate. Universidades que solamente se limitaban a dar títulos y que los vendían. Acá damos títulos, como encontré una universidad de Pucallpa, damos títulos a bachilleres de cualquier universidad. Acá también lo menciono. Pague 4.000 soles, usted será ingeniero mecánico, ingeniero de sistemas, abogado, etc. 2 meses nos respaldan 800 títulos que acabamos de dar. Así rezaban sus carteles. El estudiante fue visto como un objeto al cual sacar plata. A esa universidad no le interesaba el tipo profesional que puede ingresar, si va a ser útil a él, a su familia, al país. No le interesaba. Le interesaba solamente lucrar. Y ese es un problema que hasta ahora no lo podemos superar. A nosotros nos hubiera encantado eliminar la educación lucrativa. Ustedes saben que en Chile no existe el lucro en la educación superior universitaria. Tanto nos cuesta el modelo, tanto alabamos el modelo chileno en algunas cosas, pero en la educación superior universitaria en Chile está prohibido el lucro. ¿Y por qué cae la Universidad del Mar en Chile? Porque justamente se le detecta que lucraba. Pero acá no, acá batimos los récords y en este libro también se menciona. ¿Cómo es posible que un rector de una universidad privada sin fines de lucro gane cerca de 2 millones mensuales? Es récord Guinness. En algo teníamos que ser campeones. Porque el rector, este rector gana cerca de 8 millones de dólares al año. ¿Y cuánto gana el rector de Harvard? 825.000 dólares al año. Es decir, nuestro rector gana 10 veces más que él. El rector de Massachusetts, 1 millón de dólares al año. Entonces, todo esto se relata acá y van a encontrar algunas fotografías y algunas caricaturas de Cablín en la época de todas las luchas que hemos tenido, y en la cual muestra una universidad, por ejemplo, que tiene, ustedes están ahí acá. Si ustedes vieran el interior del país, por eso esta universidad tiene un futuro tremendo, si hacemos las cosas bien. Y encontramos una universidad que tenía un cerco de cartón con cañas y pedazos de calamina, 2 aulas, un aula de piso de tierra y un aula de cemento. Y cuando entramos había 2 motos estacionadas ahí dentro del aula, sin baños. Esa tenía el título Universidad Privada, no quiero decir el nombre. Y así encontramos una estafa tremenda al padre de familia, al estudiante,
No había profesores que ganan 8 soles hora en el interior del país. Y acá en Lima, 15 soles, 10 soles, 17 soles hora. ¿Qué profesor de calidad te puede encontrar con esos precios? Si en la Universidad Cayetano Heredia le faltan profesores de medicina acá en Lima, y hay 37 facultades de medicina al interior del país, ¿se imaginan cómo saldrán esos médicos? Por eso cuando voy a un hospital y le comentaba al doctor Zenón, disimuladamente le pregunto, ¿de qué universidad estudia usted? Porque no puede proliferar así. Hay carreras que tienen que ver con la vida y que la calidad está por sobre todas las cosas. Este libro narra también cómo se presionaba a los miembros de la comisión, cómo se descubre que la ANR, la tristemente célebre ANR, y la CONAFU, que era la Comisión Nacional de Organización para el Funcionamiento de Universidades, cómo primaba la corrupción. Lo peor que nos encontramos nosotros, porque inicialmente pensamos que era un problema de dinero, que las públicas no funcionaban por dinero, que las privadas porque no pagaban bien a sus profesores, que las asociativas sin fines de lucro de igual manera, pero no encontramos universidades sin fines de lucro que cobran 4.500 soles mensuales, que son más caras que las de Estados Unidos. Encontramos universidades privadas que cobran 110 soles mensuales, que con 110 soles mensuales tampoco se puede dar una buena calidad educativa. Pero encontramos universidades públicas cuyos rectores ganaban 400.000 soles mensuales. ¿Cómo la hacían? Mediante bonificaciones. 400.000, 300.000 soles mensuales. Y en general, tanto públicas, privadas o asociativas sin fines de lucro, corruptas. Todas. Lo que pasa en la universidad, no es raro ver lo que pasa en el país. Lo que pasa en la sociedad son reflejos de nuestros centros de estudio, de nuestra universidad misma. Y por eso que estamos luchando por la calidad. La calidad en los Estados Unidos está inmersa de hace más de 100 años. En América Latina hace 20 años. En el Perú hace 3 años que hablamos de calidad. Y no debemos temer a la calidad. La calidad es garantizar un puesto de trabajo a nuestros estudiantes. Garantizar un hombre de bien para el país, para él mismo, para su familia, para todos. Se dan carreras estrambóticas. En informática encontramos 27 nombres distintos. Ingeniero informático, ingeniero de computación, ingeniero de sistemas, ingeniero cibernético, ingeniero. Es decir, para atraer al cliente le pongo el nombre que me dé la gana. Otra universidad que tenía el nombre que se fueron a quejar 19 alumnos a nosotros, que nadie le haga trabajo. ¿Y por qué no le haga trabajo? No se nos reconoce nuestra especialidad. ¿Qué especialidad ha salido usted de la universidad? Gerontología social. ¿Qué es eso? A arquitectura se le ha puesto nombre diverso, es decir, se requiere un ordenamiento del tema. Y en eso estamos. Esta universidad también tiene que entrar en ese ordenamiento. Porque hay universidades que no saben ni cuántos alumnos tienen, ni tienen su título de propiedad saneado, ni siquiera pagan los alquileres en algunas universidades privadas que alquilan edificios. Entonces, todo esto se narra acá en forma bastante seria, en el sentido de que la educación nunca fue considerada por los distintos gobiernos. Los estados se despreocuparon de nuestra universidad, que en particular en nuestro país, dejaron que la universidad no la tocáramos, darle su presupuesto, que ellos generen sus recursos propios, que ellos hagan lo que les da la gana, no quiero tener problemas sociales, políticos de ningún tipo, y punto. Esa autorregulación fracasó en el Perú. Y nuestra ley ha sido pedida por varios países, porque se introduce el concepto de la supervisión con una superintendencia. Que nos hubiera gustado que fuera más, que tuviera más liderazgo. El doctor Zenón ha estado en la SUNEDU también, uno de los prestigiados
miembro del consejo directivo de esa superintendencia. Pero estamos comenzando. Si algo tenemos que hablar como logros, a margen de libros, si algo tenemos que hablar como logros, es que en el Perú recién se comienza a hablar de calidad. Y el alumno tiene que exigir calidad. Y la ley está hecha para que la universidad pública sea la de mejor calidad que la privada. No tiene por qué no serlo. En Alemania todas las universidades son públicas prácticamente. Ahí entra el más pobre y el más rico. Ahí se vive. Pero la universidad da igual calidad para todos. Hay varias formas de lograr esa igualdad de oportunidades. Una forma es la que tiene Alemania. Acá tenemos varios tipos de universidad. Pero es nuestra responsabilidad como Estado y como gobierno, los gobiernos, que nos den una universidad de altísima calidad. Es decir, que en esta universidad en particular, que acá todo el mundo se trompee por entrar a esta universidad, porque es la mejor, porque además la ley también contempla la pertinencia de la educación que deben tener las universidades. ¿Qué significa la pertinencia? Que las carreras que dicta la universidad sean útiles para su localidad, para su distrito, para su región, para el país. Acá tenemos un parque industrial, acá necesitamos profesionales de alto nivel, mejorar la competitividad, etc. Es decir, acá tenemos que dar solución. Esta universidad debe convertirse en el solucionador de problemas del distrito, en ayudar a resolver problemas hasta de tránsito. La universidad debe ser el centro donde se concentra la mayor inteligencia de acá, que da solución a todos los problemas. Eso debe convertirse en la universidad para el país. Y carreras que realmente sean útiles para la región, no carreras estrambóticas que no nos sirven de nada. Quizás mi pensamiento es más utilitario, como lo tuvo Estados Unidos cuando creó su universidad. Mientras el Perú exportaba guano y era famoso porque exportábamos excremento, en los Estados Unidos el presidente llamaba al rector de Massachusetts y le decía: quiero que me reemplace el guano peruano, quiero que cree usted fertilizantes sintéticos. Y así surgió una universidad mucho más utilitaria que la nuestra. Por eso la universidad debe estar al servicio del país. Yo agradezco esta invitación al doctor Zenón de Paz y a todos ustedes por la oportunidad que me dan para hablar de estas cosas, que a veces yo me emociono un poco. Pero este libro, Los desafíos de la Universidad Peruana, no he traído muchos, porque esto me lo editó la editorial del Congreso, me dio a mí más que 120 libros de incentivo, pero ahí han sacado más de 1000 libros. Yo me comprometo a hacer llegar más libros acá. En la presentación, la editorial del Congreso vendió más de 400 libros. A mí me dio 120 libros que también los he repartido a muchos amigos. Voy a hacer llegar un número de libros para que lo tengan a su disposición. Yo creo que esta primera feria del libro que hace la universidad es muy importante. Es importante que el alumno se meta ya en las cosas de todo este tipo y que realmente se ponga en la camiseta de la universidad. El profesor a tiempo completo que le exigimos a la universidad privada es por eso, para que haga desarrollo intelectual en la universidad. Si no hay profesor a tiempo completo, no hay desarrollo intelectual. No hay tutorías, asesorías, no hay investigación, no hay hacerle separatas, libros, no hay nada de eso. Y el profesor no se pone la camiseta de la universidad. En el caso, por ejemplo, de una universidad, yo digo a las peruanas, de 1000 profesores, tiene 1% profesor a tiempo completo. 10 profesores de 1000. Y los 10 profesores son sus familiares del dueño. ¿Qué camiseta se puede tener un profesor que salta 2 horas acá, 2 horas allá? Ninguna. La ventaja de la universidad pública debe ser esa: ponerse la camiseta de su universidad. Y van a ver cómo esta universidad salta muy rápidamente. ¿Se requiere mucho tiempo para que salte la universidad? Yo pienso que en el mediano plazo eso debe darse. Le pongo el ejemplo de la Universidad Chachapoyas, Toribio Rodríguez Mendoza. Fue la primera universidad que cumplió con la ley. Actualmente tiene 2 rectores magníficos, un PhD también, un vicerrector igual.
Son la primera universidad que han hecho una clonación de ternero y se van por la segunda clonación. Han construido en poco tiempo y no tienen canon más de 300 metros de laboratorios. Han logrado concursos internacionales. Que el CONCITER los apoye también para proyectos de investigación. Se proyecta a la sociedad ayudando a los ganaderos a producir mejores reses y un montón de cosas más. Tiene más que 6.000 alumnos. Y ustedes entran a esa universidad como entrar a la Católica. Nadie nos creía que esa universidad estaba avanzando hasta que animamos al actual presidente para que se vaya allá. Y vino impresionado. Porque le decía, ¿qué universidad debo visitar? Le dije, vaya a Toribio Rodríguez Mendoza. ¿Chachapoya? Sí, y se ha quedado impresionado con lo que se puede hacer. Nosotros provenimos de una gran cultura. Somos de una cultura milenaria, junto con China, junto con Egipto. Es decir, no tenemos nosotros por qué no ser grandes. Nosotros estamos destinados a ser grandes. Siempre hemos sido una cultura. ¿Qué hemos hecho en la República? Nada. Alguien me dijo, no, pero Machu Picchu no lo hicimos nosotros. La Plaza de Armas ni siquiera lo hemos hecho nosotros. Todo lo que vienen a ver acá son de otras culturas. No lo hemos hecho nosotros. En la República no hemos hecho nada. Es el momento de comenzar a hacer las cosas por nuestra patria grande. Muchas gracias.